Dios nos bendiga a través de su palabra. Aquí en este capítulo 11, como lo dice ahí el versículo, Saúl derrota a los amonitas. Ayer aprendíamos que Saúl había sido ungido como rey y que el profeta Samuel había investido a Saúl con esta unción como rey, lo había ungido. Y dice el versículo 26 del capítulo 10 que el Señor pues tocó los corazones de algunos hombres de guerra. Dios tocó los corazones y se unieron a Saúl. Pero dice el versículo 27, pero los perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Siempre va a haber oposición en medio de nuestro encaminar en el camino del Señor. Siempre va a haber oposición. El enemigo se va a levantar en contra de cada uno de nosotros. Jesús lo dijo, que nosotros en el mundo tendríamos aflicciones y que día tras día el enemigo se iba a levantar en contra de nosotros. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios había declarado que Saúl era el hombre que iba a ser rey en Israel. Y Dios tocó el corazón de algunos hombres de guerra, pero había gente perversa que se levantaba, que hacía oposición, y ellos se levantaron y dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? O sea, dando a entender que no tenía la capacidad Saúl, dando a entender que no valía la pena servir a Saúl y tenerle como rey. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Cuánta gente menosprecia y dice, pero ¿cómo este muchacho tan joven, cómo esta persona que no tiene la capacidad, que no tiene el estudio, que no tiene quizás una trayectoria, cómo él nos va a pastorear, cómo él nos va a enseñar? Bueno, pero Dios escogió a Saúl y lo ungió. Y quizás Saúl, viendo pues esta situación, quizás se desanimó porque dice ahí que él se fue al campo, se fue tras los bueyes a seguir trabajando. Él tenía la unción, pero sabía también que Dios le iba a dar el momento preciso para que la gente le reconociera como rey, como que Dios le había ungido y le había capacitado para ejercer este cargo. Dios pues a cada uno de nosotros, la Biblia dice que al que llama, Él lo capacita y que nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios llamó a Saúl, lo ungió, pero Saúl esperó el momento en que Dios le honrara. Él se fue, tenía la unción, pero estaba esperando el momento en que Dios lo exaltara, en que Dios le diera a entender al pueblo que allí estaba la mano de Dios en él y que él era el que había escogido Dios para tomar este cargo. Y en el versículo 1 habla acerca de un hombre llamado Naas, el cual era el rey, si se puede decir así, o el que dirigía a los amonitas. Y este hombre quiso poner en afrenta al pueblo de Israel. Sabemos que esta tribu de Galaad o de Gad había quedado cuando fueron repartidas las tierras, cuando Moisés repartió la tierra en las tierras prometidas. Ellos vieron antes de cruzar el Jordán, vieron la llanura y como eran tribus que se dedicaban a la ganadería, ellos le pidieron, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ellos le pidieron a Moisés que ellos se iban a quedar de este lado del Jordán, pero que iban a pelear del otro lado del Jordán hasta que cada tribu conquistara su territorio. Y le pareció bien a Moisés, y ellos se quedaron, establecieron allí su territorio y continuaron avanzando y ayudaron a las demás tribus a
a obtener su territorio, después que las tribus estaban establecidas, ellos retornaron allí al lugar que ellos habían predestinado para su habitación. Entonces, Naas estaba gobernando allí a los amonitas, y el nombre de Naas es serpiente, o sea, su traducción significa serpiente. Y este hombre, así como la serpiente es astuta, este hombre fue astuto para enseñorearse de esta tribu o de esta ciudad de Galaad. Y dice que Naas subió y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Esta tribu de o este pueblo de los amonitas era un pueblo que constantemente había hecho guerra al pueblo de Israel. Constantemente tenían allí a esa nación como piedrita en el zapato que no los dejaba quietos. Entonces, esta tribu de Galaad, los de Jabes de Galaad, sabían pues que era un pueblo pequeño y que esta nación de los amonitas, eran una nación grande y que podían pues vencerle. Y ellos, como les decía, estaban de este lado del Jordán, y quizás ellos se sintieron solos, estaban alejados de las demás tribus de Israel, y quizás ellos se sintieron solos, y ellos le hablaron a este rey, porque Anás se puso allí enfrente para hacer batalla. Ahí lo dice, que Anás amonita acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Anás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Estos hombres de Galaad, de Jabes de Galaad, cuando vieron pues que este rey con su ejército acampó contra ellos para hacerle guerra, ellos se sintieron intimidados y le dijeron: haz alianza con nosotros, vamos a hacer un pacto y nosotros te vamos a servir. O sea, se rindieron sin ni siquiera comenzar a batallar, sin ni siquiera comenzar y poner un poco de esfuerzo para defenderse, para defender su casa, su causa, su familia. Ellos automáticamente se rindieron delante de este hombre, delante de este pueblo. Y muchas veces sucede así: el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios para hacer guerra, y mucha gente se deja vencer o se rinde delante de los deleites del mundo, delante de Satanás, para no hacer guerra. Esta gente de Jabes de Galaad ni siquiera pudieron esforzarse un poco, sino de una vez le dijeron: haz alianza con nosotros y nosotros te vamos a servir. No pudieron ni siquiera poner un poco de esfuerzo para defender su tierra, su familia, su causa, sino que de una vez ellos se rindieron. Ayúdenos el Señor para que nosotros no nos rindamos ante las amenazas que el enemigo día tras día manda contra nuestras vidas. Jabes había sido amenazada por este rey, por estos amonitas. Ellos acamparon contra ellos, y cuando ellos se vieron allí que estaban alrededor sitiados, de una vez se rindieron. Y dice que Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. El precio que estaba pidiendo este varón era grande. Por ahí hay un decir: cuando algo es caro, cuando algo tiene mucho valor o que se lo están vendiendo con mucho valor, está ese decir: me sacaron un ojo de la cara. Este hombre estaba pidiendo un alto precio, estaba pidiendo el ojo derecho de la cara, no de algunos, sino de todo el pueblo de Israel, de todos los varones de guerra que estaban allí en Jabes de Galaad. Estaba pidiendo un alto precio, y ellos accedieron prácticamente rendidos a los pies de este hombre y de esta
petición, ellos accedieron. Muchas veces el enemigo nos pide cosas y la gente accede porque ya han perdido el ojo, han perdido la visión. La gente normalmente cuando le falta la visión puede tropezar en muchas cosas y muchas veces así sucede. La visión se había perdido, el pueblo de Jabes de Galaad se había apartado de Dios y su visión espiritual estaba allí muy mala. Y vemos que cuando este hombre le pide que le den un ojo de la cara, ellos, los ancianos de Jabes, dijeron: danos 7 días para que te enviemos mensajeros por todo Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Ellos estaban rendidos, estaban humillados prácticamente ya delante de esta nación de los amonitas. Les estaba pidiendo el ojo de la cara, estaban pidiendo prácticamente que se rindieran delante de él por muchos años, pues normalmente en la antigüedad eran conquistas que se hacían, los territorios se ganaban a través de conquistas, y esta gente, faltándole un ojo, eran reducidos tanto en una forma de defensa como de ataque, porque la pelea antes era mano a mano. La gente se defendía con la espada en su mano derecha, con el escudo en su mano izquierda, y prácticamente al faltar la visión eran reducidos, iban a tener ventaja sobre ellos por mucho tiempo, hasta que viniese una nueva generación que se levantase, que no fuese tuerta, que no le faltase un ojo. Prácticamente ellos iban a estar allí sumisos a esta gente de los amonitas. Y ellos le dijeron, los ancianos le dijeron: bueno, nosotros vamos a mandar mensajeros a todo el pueblo de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, que nos ayude, nosotros saldremos a ti y te serviremos. ¿Por qué había sucedido esto? Porque si vamos a la historia del pueblo de Israel, cuando aquel levita fue vilmente allí puesto en escarnio y que su mujer fue muerta, los únicos que no defendieron y que no se levantaron en contra de esta situación fueron los de Jabes de Galaad. Y ellos pensaron y decían: bueno, si nosotros no nos unimos a la causa en tiempos atrás, a lo mejor hoy en este tiempo ninguno de los de Israel se unirá a nuestra causa. Sabían pues que ellos tenían allí este pequeño talón de Aquiles que les iba a menguar esta situación. Y quizás ellos dijeron: a nosotros no creo que nadie nos pueda defender, porque nosotros no nos unimos ni levantamos nuestra voz en cuanto a este levita que fue vilmente menospreciado. Y todo el pueblo de Israel se levantó en contra de esto, y dice ahí la palabra que los de Jabes de Galaad no lo hicieron. Ellos enviaron mensajeros, pero ellos tenían la duda: ¿será que nuestros hermanos nos irán a apoyar, nos irán a defender? Ellos le dijeron a este rey amonita, le dijeron: nosotros vamos a enviar mensajeros, pero si no hay nadie que nos defienda, nosotros saldremos a ti, y te serviremos. Y dice la palabra del Señor allí que llegaron los mensajeros, esta gente, los ancianos de Jabes de Galaad, enviaron mensajeros por todo Israel, y estos mensajeros llegaron a Gabaa, donde estaba Saúl, y le dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Sabían pues que eran parte del pueblo de Israel, eran parte de la nación de Israel, y que ellos estaban allí, y que no solamente iban a sufrir los de Jabes de Galaad, sino que la condición que le puso Naas era que le dieran el ojo y que pusieran en afrenta a todo Israel. Cuando el pueblo de Israel oyó estas palabras, dice que todo el pueblo alzó su voz y lloró. Lloraron porque sabían pues que era una situación difícil que iban a enfrentar, y que necesitaban pues pelear, necesitaban allí quizás
esforzarse en una manera sobrenatural porque la nación era grande, la nación de los amonitas. Y dice ahí que esto lo hicieron a oídos de Saúl. Saúl era el ungido, era el que había sido nombrado como rey. Todavía no estaba ejerciendo su reinado. Quizás no tenía el conocimiento de cómo establecer un reinado, cómo establecer por tribus, por diferentes situaciones. Él no estaba ejerciendo, pero dice ahí que el versículo 5, he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras los hombres de Jabe. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Él al oír estas palabras, dice ahí la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Hay momentos, hermano, en que en nuestras vidas Dios tiene que estremecernos, Dios tiene que mover el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas para que nosotros nos llenemos pues de esa unción y de ese poder. Saúl había sido ungido, pero no había venido el Espíritu de Dios sobre él. Y esto es importante, hermano, que el Espíritu de Dios esté en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros para que nosotros despertemos del sueño, del letargo espiritual. Mucha gente ha sido llamada, mucha gente ha sido ungida, pero no le han dado la oportunidad al Espíritu de Dios para que descienda sobre ellos. Saúl había sido ungido, pero él estaba muy tranquilo allá en su tierra, estaba tras los bueyes trabajando, y mucha gente se afana en lo material y no quiere poner la mano en el arado, no quiere poner su servicio al ministerio hasta que viene el Espíritu de Dios. Y es importante el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Desde el principio vemos la obra del Espíritu Santo en medio de la humanidad. Desde el principio dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y es necesario que el Espíritu de Dios haga en nuestras vidas. Cuando Ezequiel allí en su experiencia en el capítulo 37, hablando acerca de los huesos secos, dice que el Señor, después que ellos cobraron allí, que se unieron los huesos, que cobraron carne, que cobraron todo, pero no tenían vida, Dios le dijo a Ezequiel, llama al Espíritu y dile que sople sobre ellos y vivirán. Es necesario el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay gente que tiene carne, que tiene hueso, que tiene todo, que tiene el llamado, que tiene el talento, que tiene la capacidad, pero le hace falta el Espíritu. Así que hay que llamar al Espíritu para que venga y avive nuestras vidas en el nombre del Señor. El mismo Jesús, en medio de su ministerio, 30 años pasaron y no se oía nada de Jesús, no se oyó la obra hasta que Jesús fue bautizado y vino el Espíritu de Dios sobre él en forma de paloma y oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aquí Saúl tenía el llamado, tenía todo en su favor. Dice la Biblia ahí que en medio del pueblo él era el más alto, no había alguien más alto que él, tenía las capacidades, pero no estaba ejerciendo hasta que oyó esto y vino el Espíritu de Dios sobre él, como dice ahí, con poder. Es necesario que este Espíritu Santo esté con nosotros, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Saúl recibió ahí el toque del Espíritu Santo y dice que se encendió en ira en gran manera contra esta gente, contra Naas, contra la serpiente antigua. Hay gente en medio del pueblo que han sido dominadas por la serpiente antigua, que han cedido, que han hecho concesiones con el enemigo para servirle. Pero aquí vemos a Saúl, que vino el Espíritu sobre él, el Espíritu de Dios sobre él con poder, y él se encendió en ira contra esta gente y dice que tomó un par de bueyes y lo cortó en trozos
y lo envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Saúl despedazó esos bueyes, los envió por pedazos por todo Israel y envió una advertencia, envió una sentencia, tomó la autoridad que Dios le había dado y dijo: así se hará con los bueyes de todo aquel que no saliese en pos de Saúl y en pos de Samuel. Hay momentos en que hay que utilizar la autoridad. Ciertamente Dios nos ha llamado a nosotros a ser pacificadores, a utilizar los medios para convenir la paz entre todos nosotros. La Biblia lo dice, que en lo que dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. Pero hay momentos en que tenemos que utilizar la autoridad, esa autoridad que Dios te ha dado a ti como ungido, como pastor, como ministro, como hombre de Dios, como padre de familia. Hay que tomar la autoridad en el nombre del Señor. Aquí Saúl tomó la autoridad y dijo: así se hará para con todo aquel que no viniese en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y dice ahí que todo el pueblo tuvo temor allí. El temor de Dios vino sobre todo el pueblo, y dice la palabra del Señor que se unieron como un solo hombre. Qué importante es la unidad. Esta gente de Jabes de Galaad se sentían vencidos porque estaban allí alejados del pueblo. Muchas veces nosotros, alejados del pueblo, alejados de la congregación, viene el enemigo y nos quiere vencer. Es por eso que es importante unirse, es importante congregarse, es importante la comunión los unos con los otros. Es importante que tú, hermano, que quizás te estás desanimando o que estás desanimado, te vuelvas en pos del pueblo para que no te sientas solo, para que no te sientas allí derrotado, sino que te unas en el nombre del Señor al pueblo, porque aquí vemos que el pueblo se unió, vino el temor de Jehová sobre ellos y se unieron allí como un solo hombre. Cuando estamos unidos, estamos fortalecidos. Cuando estamos unidos, ahí hay la comunión, ahí hay fortaleza en el nombre del Señor. Y eso lo vemos, hermano, escrito ahí en la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo estaba preso, cuando estaba allí, quizás en algún momento como humano se pudo sentir solo, quizás desanimado, no lo sabemos, pero dice que cuando él vio a Tito, su espíritu fue confortado, recibió fuerza, nada más al verle, ni siquiera una palabra hubo, sino que nada más al verle recibió fuerza. Muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos cargados, muchas veces desanimados, muchas veces sin fuerza. Pero cuando venimos a la iglesia y oímos la palabra de Dios, ahí la comunión con nuestros hermanos nos vamos distintos. Quizás venimos cansados, quizás desanimados, pero nos vamos con una nueva visión. Aquí Saúl llamó al pueblo, hizo reflexionar al pueblo, pero con advertencia. Dice ahí que todo el pueblo tuvo el temor, vino el temor de Jehová sobre ellos y se unieron. Y dice ahí que ahí Saúl los contó, había una gran cantidad. Muchas veces pensamos que estamos solos, que somos los únicos, así como le sucedió a Elías después de haber hecho esta gran hazaña, matado a más de 400 profetas de Baal, y cuando recibió la amenaza de esta mujer, él se escondió en una cueva y pensaba, decía: solamente yo he quedado, aquí ya no hay más nadie que le sirva al Señor, aquí yo solamente he quedado. Y el Señor le dijo a Elías: Elías, tú te has equivocado, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Tú no te puedes sentir solo, hermano. Hay un pueblo que está orando, que está clamando, hay un pueblo que está delante de la presencia del Señor, batallando día tras día en el nombre del Señor. Aquí vemos que Saúl contó al pueblo y dice ahí la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que de los hijos de Israel 300,000
y 30,000 de los hombres de Judá. Había gente que peleaba, gente de batalla, más de 300,000 guerreros que estaban allí, que estaban escondidos ciertamente, que se habían rendido, porque dice que cuando oyeron estas palabras el pueblo lloró, alzó su voz y lloró. Quizás estaban escondidos, no querían alzar su voz en pro de esto, pero dice ahí que cuando Saúl los llamó, habían 300,000 de Israel y 30,000 de los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Los mensajeros recibieron una respuesta afirmativa. Le dijeron: bueno, aquí está el pueblo, estamos en pro de guerra, estamos en pro de batalla. Dile a los de Jabes de Galaad que mañana nosotros les libraremos. Al calentar el sol mañana seréis librados. Y los mensajeros fueron con esa palabra de ánimo. Qué bueno es cuando Dios nos da una palabra. Qué bueno es cuando usted y yo podemos recibir una palabra. Quizás en algún momento usted está desanimado, quizás en este mismo momento usted está desanimado, pero hoy Dios le trae una palabra de ánimo en el nombre del Señor. Esta gente, los mensajeros, se fueron con una palabra de ánimo. Los de Jabes estaban allí de brazos cruzados, quizás derrotados, quizás esperando el momento en que viniesen allí los amonitas juntamente con Anás para derribarles, para destruirle. Pero Dios utilizó a Saúl, vino el Espíritu de Dios sobre él con poder. Y dice que le dijo a los mensajeros: dile a los de Jabes de Galaad que mañana en la mañana saldremos a ellos y les libraremos, seréis librados. Y dice que los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciese. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos. Aquí vemos la palabra del Señor que Dios le dio la estrategia a Saúl para hacer la guerra. Dice que dividió el pueblo en 3 campamentos, enfrentaron al enemigo desde 3 puntos distintos y Dios le dio la victoria. Dice de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Hermano, Dios nos da la estrategia. Cuando nosotros nos unimos, cuando viene el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, Dios nos da la estrategia para pelear, para guerrear. Y así como los amonitas huyeron, que no quedaron 2 de ellos, dice la palabra del Señor, que no quedaron 2 de ellos juntos, fueron dispersos y no quedaron 2 de ellos juntos. Así el enemigo dispersará a todos los que se han levantado contra ti, a todos los que te han hecho la guerra, a todos los que se han levantado con falso testimonio, con mentiras, con falsedades. Dios se va a levantar contra ellos y así te dará la estrategia, así como Dios le dio la estrategia a Saúl para que dividiese el pueblo en 3 campamento e hiciese frente desde 3 puntos distintos. Dios te va a dar la estrategia a ti. Solamente tienes que meterte con el Señor, unirte en el nombre del Señor para que haya la fuerza del Espíritu. Y dice el versículo 12 que el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Dios había dado esta gran victoria al pueblo de Israel. Y en medio de todo esto, en vez de darle la gloria a Dios, en vez de alabar a Dios por toda esta gran victoria que le había dado, se levantaron esta gente apoyando a Saúl y diciendo: bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres para que los matemos. Después de recibir una victoria, en vez de unirse al pueblo, había la división allí. Esta gente que no había recibido a Saúl, que no había percibido pues la visión de Dios al poner a Saúl,
los que estaban allí con él le dijeron, bueno, vamos a matar a estos hombres, danos estos hombres. Le dijeron a Samuel, ¿dónde está esta gente? Vamos a buscarla, porque había sido honrado Saúl. Dios te va a honrar en el momento preciso. No había llegado la hora, el momento en que Saúl fuese exaltado allí en medio del pueblo de Israel. La gente estaban a favor, unos a favor, otros en contra, pero aquí llegó el momento. Dios le dio la capacidad, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, le dio la estrategia, se unió el pueblo y hicieron pues esta gran hazaña en contra de los amonitas, y se levantó esta gente y le dijeron, bueno, ¿dónde están los que decían que Saúl no iba a reinar? Danos esos hombres para que los matemos. Y dijo Saúl, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. No morirá ninguno, sino que hoy nos vamos a alegrar porque Dios ha dado esta salvación a Israel. Muchas veces la gente que se levanta en contra de nosotros son necesarias. ¿Para qué? Para que nosotros nos examinásemos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, miremos, hermanos, arriba y no nos confiemos en nuestras propias fuerzas. Es necesario que haya ahí, en medio del pueblo, en medio de nuestras vidas, cosas y personas que nos critican, porque a través de esa crítica nosotros podemos mirar los ojos arriba y saber que no la tenemos todo, que necesitamos y que dependemos de Dios. Saúl dijo, no va a morir ninguno, sino que hoy nos vamos a alegrar, hoy nos vamos a gozar, porque Jehová nos ha dado esta salvación a Israel. Y dice que Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Dando a entender, bueno, los que todavía no habían reconocido a Saúl, vamos a Gilgal para echarle otra ungida a Saúl, para ungirle nuevamente en medio de todo el pueblo y que todo el pueblo reconozca que Saúl había sido ungido. Hay momentos, hermano, que viene el tiempo de la honra, que viene el momento de la honra. Y Dios, hermano, en ese tiempo, en el tiempo preciso de Dios, Dios te va a honrar. Dicen los escritores que Saúl duró más de un año o aproximadamente un año después que fue ungido en Mizpa allí por Samuel y que la gente se levantaron en contra de él. Más o menos duró un año y fue nuevamente ungido. Llegó el momento de la honra. Hay tiempos, hermano, de honra. Hay tiempos de aflicciones, pero hay tiempo de honra. Hay que creerle al Señor y esperar allí, como dice el profeta, ¿verdad? Que hay que hacer silencio mientras pasa la indignación. Llegará el momento de la honra. Aquí a Saúl le llegó el momento. El profeta Samuel le dijo, no, vamos allí a Gilgal para que renovemos allí el reino delante de todo el pueblo. Y dice que todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Qué bueno es cuando llega el momento, dice ahí que se fueron todos a Gilgal, y dice que allí invistieron a Saúl como rey, nuevamente le ungieron, lo pusieron allí en medio del pueblo como rey, le dieron esa honra y dice que se alegraron allí mucho Saúl y todo el pueblo de Israel. Cuando viene el momento de la honra, hermano, nos gozamos, nos alegramos en gran manera. Hay que mantenerse, hermano, en el nombre del Señor y saber pues que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Saúl, en medio de todo este tiempo, se mantuvo allí secretamente, trabajando allí lo que siempre hacía detrás de los bueyes, ayudando allí en la casa de su padre, pero llegó el momento de la honra y allí en Gilgal fue ungido, fue puesto allí como rey delante de todo el pueblo. Y ese día allí se alegraron mucho Saúl y todo el pueblo de Israel. Así sucederá contigo en el momento que Dios quiera bendecirte, que Dios quiera honrarte, que Dios quiera exaltarte. Te vas a gozar en ese día
juntamente con tu familia. Pero hay que estar unido en el nombre del Señor. Yo quiero orar hoy por ti. Yo creo que hoy es el día que Dios ha hecho para ti, para que tú seas salvo. Vemos aquí en la historia que el pueblo estaba allí prácticamente predestinado a que le sirvieran a los amonitas, pero vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y le dio la victoria al pueblo a través de este hombre. Y hoy Dios tiene grandes cosas para ti. Y lo más importante es que tiene la salvación del alma. Quizás tú puedas decir, pero es que no tengo nada, no tengo recursos, no tengo bienes, no tengo nada, estoy con las manos vacías. Pero cuando venimos al Señor así con las manos vacías, el Señor nos las llena, nos da bendiciones y Él promete darnos aquí en la tierra bendiciones y allá en el cielo la vida eterna. Es por eso que hoy te queremos entregar al Señor. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, en este día me humillo delante de ti, te pido perdón, reconozco que he vivido de espaldas a ti, te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Desde ahora soy tu hijo, soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Gracias, Señor, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén.